Buen día, Tobías, buen día, Jorge, buen día, Diego. Espero que estén bien. Buen día, profe. Buen día, Eh, profe. Iniciemos y avancemos con esto que tenemos que ir redondeando este tema de los circuitos RLC. Hoy voy a mostrar uno o dos ejercicios, quizás si tenemos más tiempo, un tercero, que probablemente pueda servir para que ustedes puedan afianzar más todo lo que estamos viendo hasta ahora, ¿verdad? Bueno, fíjense el ejercicio que estoy poniendo a consideración de ustedes. Es un ejercicio donde aparecen resistores, aparecen inductores, aparece un inductor, aparece un capacitor, aparece un interruptor, aparece una fuente y en este caso pide calcular la corriente en el inductor y la corriente en el resistor de 4000 ohms, ¿verdad? ¿Ok? Bueno, el planteamiento seguimos haciéndolo de la misma forma que habíamos estructurado la resolución de los problemas anteriormente. Primeramente calculamos las condiciones iniciales. Una particularidad es que acá me pide una corriente en ese resistor de 4000 ohmios. Yo les sugiero que nos enfoquemos a la corriente en el inductor y luego al cálculo de esa corriente I que está indicado ahí en el ejercicio. Eso va a ser más conveniente debido a las condiciones iniciales que tenemos que aplicar, que solamente se va a cumplir para la corriente en el inductor y el voltaje inicial en el capacitor. Pues bien, entonces lo que vamos a hacer seguidamente es, como recién adelanté, vamos a calcular las condiciones iniciales, como el ejercicio dice de que eso estuvo, ese interruptor estuvo abierto por mucho tiempo. Entonces lo que nos está diciendo es de que para T mucho menor a cero no existía ese interruptor. Entonces lo que vamos a tratar de hacer es replicar este circuito. Vamos a copiarlo y vamos a anular el interruptor para el tiempo negativo, ¿verdad? Entonces podemos colocar acá, eh, por ejemplo, vamos a escribir así, condiciones iniciales, ¿ok? Que no es otra cosa que para T mucho menor a cero, vamos a sacar las condiciones iniciales que le corresponden a este circuito en particular. Pues bien, entonces trabajemos con eso. Voy a modificar, como recién dije, el circuito porque eso estaba abierto para T menor a cero, entonces esto no tiene mayor sentido. Está así, de esta manera. Y también debería de considerar de que eh, en este caso como el circuito estuvo en esta condición por mucho tiempo, tanto la corriente en el inductor como el voltaje en el capacitor eran constantes debido a que la fuente de excitación es una fuente de corriente continua de 40 voltios. Por lo tanto, este inductor en particular y este capacitor van a tener un comportamiento ante esa situación. Podemos colocarle acá en un color diferente y escribir de que el capacitor se va a convertir en un circuito abierto y el inductor se va a convertir en un cortocircuito. Esa es la situación que vamos a tener para este caso y con esta situación tenemos de que la corriente, en este caso, eh, esta corriente que se indica acá, la IL, la IL va a ser igual a la I, ¿verdad? Se ve bien, que va a ser una sola corriente porque por el capacitor no va a circular ninguna corriente. Entonces voy a tener de que esa IL va a ser igual a 40 voltios dividido, en este caso, eh, 4, 4000, ¿verdad? Más, en este caso, 1000, ¿verdad? Que es la resistencia que está ahí queda en serie. Esto saldría 40 dividido 5000, ¿verdad? 40 dividido 5000 y es un número
muy pequeño, ¿verdad? Por la característica de esa resistencia, podemos colocar de esta manera 2 por 10 a la menos 3 ampere, ¿verdad? O también, si lo queremos colocar, podemos colocar como 2 miliamperes, ¿ok? 2 miliamperes, o sea, esa es una decisión que nosotros la podemos adoptar en este caso, ¿está bien? No sé si hay alguna consulta hasta ahí. Sería 40, un ratito, 40 dividido 5000, no sé, creo que hice mal el cálculo. Segundo, 40 dividido 5000 es 8 por 10 a la menos 3, perdón. No es 2. Entonces, 8 miliamperes en este caso es la corriente que circula por el inductor. Para el caso del capacitor, para el caso del capacitor, lo que nos interesa es saber su voltaje en el capacitor, y este voltaje en este capacitor va a ser el voltaje que va a estar conectado a la resistencia de 1 kilo ohm. Podemos aplicar el concepto de, ¿cómo se llama? De divisor de voltaje. 1 dividido 1 más 4 multiplicado por 40, y esto me va a dar 8 voltios. Podemos indicar acá por divisor de voltaje. O sea, ustedes pueden definir también si quieren resolver por otro método, ¿verdad? Yo hice en forma un poco más simple, nomás voltaje. ¿Ok? O sea, utilizando el concepto de divisor de voltaje. ¿Qué saco de acá? Y voy a poner en color azul. Lo que acá me interesa es que la corriente en el inductor es igual a IL de 0 menos igual a IL de 0 más. Esto sería en la frontera, y esto sería igual a 8 por 10 a la menos 3 amperes. ¿Ok? Y el voltaje en el capacitor para el tiempo cero no tiene que ser diferente para el tiempo cero menos ni para el tiempo cero más, por lo que ya habíamos estudiado anteriormente. Y esto es, en este caso, 8 voltios. Eso es lo que nosotros sacamos de esta parte del análisis para T mucho menor a cero, y lo llevamos en el punto donde a mí me conviene. Aquí hay algo importante, que la corriente está I de cero menos y de cero más, no necesariamente, puede que sean iguales, pero no necesariamente van a ser iguales. Esto es muy importante, esto que estoy colocando acá. No necesariamente. Entonces, por eso es que yo voy a abocarme a calcular la corriente primeramente en el inductor, y después voy a pelearme con la corriente que me indica que tengo que calcular. ¿Ok? Bueno, avanzamos entonces. Lo que usualmente hacemos es calculamos el análisis para T mayor a cero. Vamos a colocar el análisis para, en este caso, T mayor a cero, y vamos a tratar de escribir las ecuaciones que corresponden para esta parte, ¿verdad? Este era el análisis para T mucho menor a cero, y ahora vamos a hacer el análisis para T mayor a cero. Para ello, no sé si me quedó acá aún el circuito. Sí, por suerte quedó acá el circuito. Y vamos a tratar de utilizar el mismo que ya lo teníamos. Y vamos a cambiar esto. Y tenemos así el circuito. A pesar de que voy a agrandar un poco más esto porque no se veía bien recién los valores. Entonces, dejemos así. Aquí. Para T mayor a cero, este interruptor que se está indicando acá, este se cierra. Podemos indicar nosotros escribiendo o dibujando acá que esto se cierra acá.
o directamente ya colocar acá al cerrarse que vamos a tener un circuito cerrado. Al tener un circuito cerrado acá, el efecto, yo no lo voy a anular, ¿verdad? Pero les voy a comentar de que esto básicamente ya no va a tener ningún efecto dentro de nuestro análisis. ¿Por qué? Porque ¿cuánto es la resistencia equivalente entre un corto y una resistencia en paralelo? ¿Cuánto va a ser? Imagínense si este es un análisis, no es necesario hacer esto, ¿verdad? Pero vamos a suponer, esto es R1 y esto es R2, ¿ok? Estamos haciendo este análisis R1, R2. La resistencia, uno sobre R equivalente es igual a uno sobre R1 más uno sobre R2. Pero R2 es igual a ¿cuánto? Es igual a cero. Entonces, si yo tengo esto, realmente tengo uno sobre R1 que es finito y uno sobre cero es infinito. Entonces, esto evidentemente tiende a infinito. Quiere decir que la R equivalente a cuánto va a ser igual. Es igual a cero. Si tengo de que uno sobre R equivalente igual a infinito, R equivalente es igual a cero. Quiere decir que todo esto que está acá se puede representar directamente por un corto para simplificar nuestro análisis. ¿Ok? Y podemos hacer para que no se nos complique un poco nuestro análisis, cambiar ya esto acá y escribir, repito, que todo esto que está acá yo ya voy a cancelar y ya voy a colocar acá que es un cortocircuito. No sé si se entendió eso, eso es importante entender, comprender esto que estamos viendo. ¿Por qué yo coloco directamente así? Por esta razón que recién indiqué más arriba. ¿Está bien? Entonces, eh, para considerar entonces cuando tenemos una resistencia en serie, perdón, en paralelo con una, con un cortocircuito, siempre le va a estar dando un cortocircuito directamente. Entonces, R2. R2. Ok. Vamos a colocar acá de que esto ya es redundante, ¿verdad? Pero todo esto que está acá es la R equivalente que estamos mencionando. Hay un truquito que ustedes pueden utilizar. ¿Se acuerdan de que hablamos de que están los circuitos que se pueden resolver por fórmula y están los circuitos que no se pueden resolver por fórmula? Yo les había adelantado de que en el 99%, si no quieren ese número, vamos a poner 95. Todos los ejercicios van a encontrar en los libros de circuito 1, salvo las excepciones que menciono en ese 1%, 5%, se pueden resolver por fórmula directamente. ¿Se entiende? Pero hay un porcentaje en el cual yo tengo que plantear las ecuaciones, como el ejercicio que hice el lunes pasado. Sin embargo, este ejercicio que está acá se puede resolver por fórmula. ¿Por qué se puede resolver por fórmula? Porque realmente este circuito no se ve así muy claramente, pero este circuito es un circuito RLC en paralelo. ¿Y cómo pueden ustedes saber? El truco consiste en lo siguiente. Cancelen la fuente independiente. No si dependiente ya no es por fórmula. Si tienen fuentes independientes, como en este caso la fuente de 40 voltios, si ustedes cancelan, se va a convertir en un corto esa fuente de 40. Entonces yo estoy teniendo un resistor de 4000 ohm en paralelo con un condensador de un octavo de faradio y en paralelo con un inductor de 4 sobre 13 Henry, ¿verdad? Entonces, este realmente es un circuito RLC en paralelo. Eh, si alguien en el examen quiere directamente aplicar la fórmula, no va a haber ningún problema de mi parte. Yo le voy a considerar el, ¿cómo se
llama? El resultado que saquen, ¿verdad? Sin embargo, yo voy a plantear acá y voy a llamar a esto para tratar de sacar un poco la misma fórmula que teníamos para un RLC. A esto le llamo R, esto L y esto le voy a llamar C. Ya sabemos de que R es igual a 4000, L es igual a 4 sobre 13 y C es igual a 1 octavo. ¿De acuerdo? Entonces podemos plantear que acá, por ejemplo, hay una corriente también acá en el capacitor y plantear la ecuación de corriente de ¿cómo se llama? De Kirchhoff y escribir, por ejemplo, que esa corriente I es igual a IC más IL. ¿Está bien? Chica, un poco para que no sea demasiado grande. IL entonces más IC va a ser igual a esa corriente que se está planteando ahí. Y voy a plantear ahora la ecuación en, en esta malla que está acá. Vamos a ver si puedo cambiar un poco acá esto. Voy a plantear la ecuación de Kirchhoff de voltaje en esta super malla realmente. A ver qué pasa. ¿Ok? Entonces voy a hacer, ¿cuánto sí? Voy a dejar nomás ahí marcado eso y voy a escribir mi ecuación del siguiente modo. Eh, menos 40 menos 40 más R por la corriente más el voltaje en el inductor, ¿verdad? El voltaje en el inductor es igual a cero. Y la corriente I, que recién estábamos escribiendo, es igual a I sub C más I sub L, ¿ok? Más I sub L y más VL, ¿verdad? Y VL es igual a L por la derivada de la corriente en el inductor con respecto al tiempo. Y esto es igual a 40 si es que llevo 40 en el lado derecho de la ecuación. ¿De acuerdo? Si en este caso yo considero también de que la corriente en el capacitor siempre va a ser igual al capacitor por la derivada del voltaje del capacitor con respecto al tiempo, ¿ok? Y si yo me doy cuenta acá de que el voltaje en el capacitor es igual al voltaje en el inductor, porque están en paralelo con esas polaridades, con esos sentidos de corriente, el voltaje en el capacitor es igual al voltaje en el inductor. Entonces yo lo que tengo acá es C por la derivada del voltaje en el inductor con respecto al tiempo y el voltaje en el inductor recién vimos de que es igual a L de IL de T. Entonces esto se va a convertir en C por L por la segunda derivada de IL con respecto al tiempo. Entonces al reemplazar allá, yo voy a tener que la R multiplicado por LC, en este caso, por la segunda derivada de IL con respecto al tiempo, factor cuadrado, más, en este caso, la IL, más la IL, más la IL, más L por la derivada de IL con respecto al tiempo igual a 40. ¿Se entiende? Entonces, si efectúo esto, voy a tener R, L por C. Vamos a poner I segunda nomás ya para no estar escribiendo en forma muy larga esto. L por I prima de L más, en este caso, R por IL igual a 40. ¿Ok? Si, ¿cómo se llama? Agarro y divido todo entre RLC, voy a tener esta ecuación. Acá voy a tener 1 sobre RC por I' de L, nos faltó la L, más, acá sería 1 sobre LC por IL, 40 sobre R por L y por C. Fíjense que
Esta es la ecuación, en este caso, que me sale que yo tengo que resolver la ecuación diferencial, en este caso, que podemos llamarle ecuación uno. Y a esto es lo que yo me tengo que ahora concentrar para resolver. Recién yo ya le dije de que esto era por fórmula, también podíamos resolver. Esta parte, si ustedes después cuando empiecen a estudiar, se fijan, esto que salió acá en esta parte es exactamente la misma ecuación que ustedes tenían cuando hicimos la deducción teórica de un circuito RLC en paralelo. No va a haber ninguna diferencia con respecto a eso que está acá, ¿verdad? Entonces, eh, lo que vamos a hacer ahora es tratar de resolver la ecuación, eh, y para ello nosotros solíamos hacer usualmente el cálculo de la respuesta natural. Entonces podemos poner, para seguir el mismo estilo que estábamos teniendo, podemos colocar acá respuesta natural. Respuesta natural. Esta respuesta natural vamos a calcular igualando a cero la ecuación. O sea que en otras palabras era así: 1/RC y prima de ln, ¿verdad? Más 1/LC, y resolvemos la ecuación diferencial homogénea igualada a cero. Y lo que nosotros eh, en este caso aplicamos es de que la corriente, la respuesta natural, va a tener esta forma que está indicada acá. Al reemplazar esto en esta ecuación, ya lo voy a hacer un poco más rápido porque ya sabemos derivar dos veces. Sí o sí voy a tener una expresión de este tipo: S cuadrado más 1/RC por S más 1 igualado a cero, lo cual tengo la posibilidad de igualar cada uno de los factores a cero. Sin embargo, los dos primeros factores igualados a cero no me conducen a ninguna solución que a mí me interesa, porque una solución que la llaman normalmente trivial, porque el cero evidentemente verifica eso, ¿verdad? Pero la otra, el tercer factor indicado ahí, sí me da la solución, la cual yo puedo escribir uno. Creo que me faltó acá LC, ¿verdad? 1/RC, S más 1/LC igualado a cero, me va a dar dos soluciones. Vamos a llamarle S1, S2, y que sería 1/2RC más menos 1/2RC al cuadrado menos 4/L, pero acá ya sería 1/L, LC. Este sería el resultado que yo tendría al resolver esta ecuación, ¿verdad? Y acá sí quiero hacer mención de que si yo no quería hacer, voy a achicar todo esto, yo no quería hacer todo este proceso, yo ya me daba cuenta de que era un circuito RLC en paralelo. Alguno de ustedes ya me podía haber dicho: profesor, yo ya quiero hacer directamente que alfa para un circuito en paralelo, RLC en paralelo, es igual a 1/2RC, y el valor de la frecuencia de resonancia es igual a 1 sobre raíz de LC. De tal forma que yo pueda escribir que S1 y S2 sea igual a menos alfa más menos alfa cuadrado menos omega sub 0 al cuadrado. ¿Totalmente válido? Sí, totalmente válido. No hay ningún problema en hacerlo así. ¿Ok? Bueno. Seguidamente voy a reemplazar acá, ya que es un ejercicio particular, y voy a reemplazar un poco los valores. En este caso, alfa es 1, creo que es 2, R en este caso es 4000, ¿verdad? 4 por 10 al cubo, ¿ok? Y la C entiendo que es
directamente voy a chequear cuánto era la C, un octavo de microfaradio decía, ¿ok? Entonces esto es un poco, vamos a escribir, micro era, ¿cómo se llama? Por 10 a la menos 6, ¿ok? Y esto me va a dar un determinado valor, ¿verdad? Aparentemente, hay que chequear esto, aparentemente esto sale 1000, ¿ok? Y omega sub 0 es igual a 1 sobre raíz de LC. L en este caso es 4 sobre 13. Vamos a ver si la unidad de medida era directamente Henry. Era directamente Henry. Vamos a chequear. Es 4 sobre 13. Y en este caso teníamos 8, perdón, un octavo. Un octavo por 10 a la menos 6. Y este es el valor de omega sub 0 que, a ver un poco, saldría, a ver un poco, 8, 4 sobre 13 es el valor de, el 8 va a estar arriba, 8 por 13 sería, 104, y raíz de 104, vamos a quitar al cuadrado para evitar esta raíz, porque finalmente nosotros necesitamos ese valor al cuadrado. Vamos a ver si ahí es poco más fácil la expresión y sea un poco más fácil de manejar. Sería L, que sería 4 tercios, y acá sería un octavo por 10 a la menos 6, ¿verdad? Entonces esto iría directamente 10 a la sexta, sería 24 sobre 13, ¿verdad? Sería 2 por 13, sería 26 por 10 a la sexta. Si le quito la raíz cuadrada, evidentemente voy a tener omega sub 0. Para mí me interesa realmente el cuadrado. Entonces acá reemplazo yo menos 1000, más menos. Acá sería 10 a la sexta elevado al cuadrado 1000, ¿verdad? Y menos, en este caso, 26 por 10 a la sexta. Son, este era un tema del año anterior, era un ejercicio preparado, un número mágico, le podemos llamar así. Entonces esto era 1000. Acá sería raíz de 25, pero es negativo, ¿verdad? Por 10 a la sexta, la raíz de 10 a la sexta de 10 al cubo. Entonces esto sería 5 por 1000, ¿verdad? Pero como es negativo, va a ser menos 5000. ¿Ok? Entonces, de ahí yo tengo que las raíces son complejas. ¿Qué puedo escribir acá? El caso es un subamortiguado. Eso es importante. Bueno, yo puedo escribir, si es que quiero, puedo escribir evidentemente que la corriente natural, la respuesta natural va a ser A por E a la menos 1000, voy a poner acá 1 no, a la 1000 T más J 5000, ¿verdad? Y todo esto por T más K2 por E a la menos 1000 menos J 5000 T, así, ¿verdad? O automáticamente ya
utilizar eso que habíamos hecho cuando hicimos la deducción. ¿Se acuerdan que hicimos la deducción de que esto utilizando la identidad de Euler se puede escribir directamente como A por E, perdón, por E a la menos 1000t, ¿verdad? Por un coseno, en este caso de 5000t, más una J, o sea, la J ni siquiera hay que poner ya porque J por la constante va a ser una constante finalmente, E a la menos 1000t por seno de 5000t. Entonces, la respuesta natural va a tener esa forma. Si es que quieren sacar esto afuera, directamente escribir eh, de esta manera, también lo pueden hacer. Algunos, por ejemplo, les gusta más así, borrar acá. Acá le colocan el valor ya de B, acá le colocan el valor de A y acá colocan un paréntesis y acá le colocan el factor de amortiguamiento exponencial que es E a la menos 1000t. Entonces con esto eh, pude inferir de que la respuesta es subamortiguada, dos respuestas, o sea, dos raíces de la ecuación diferencial homogénea complejas. Entonces ahora voy a apuntar a calcular la, ¿cómo se llama? La respuesta particular. Respuesta particular. Entonces escribimos así. Y para ello, para la respuesta particular, considero como un circuito lineal. Entonces vamos a ver de que esa respuesta particular va a ser una constante. ¿Por qué? Porque la fuente es constante. Entonces yo escribo la ecuación original, ¿verdad? Esta ecuación original que tenía acá, esta es la que tengo que, en este caso, plantear, ¿verdad? Plantear y resolver para esta situación. Creo que vamos a escribir nomás la ecuación. Sería y segunda LP más 1 sobre RC por I' de LP más 1 sobre LC por IL de P igual creo que a 40 dividido R por L y por C. En este caso, esto es cero, derivar dos veces una constante, es cero, también la derivada la primera, una vez la constante es cero, y acá quedaría así, por K igual a 40 sobre RLC, ¿verdad? De donde nosotros podemos deducir de que K va a ser igual a 40 dividido en este caso 40.000, ¿verdad? Que creo que en este caso eh, queda así, ¿verdad? Y quedaría 1 sobre 100, entiendo que va a quedar el valor de la respuesta. Podemos escribir 10 miliamperes. Ustedes deciden después cómo quieren representar, si quieren en ampere o miliampere. Perfecto. Entonces ahí tenemos la respuesta particular y ahora podemos escribir la respuesta completa. Vamos a poner acá respuesta completa en una evaluación. A veces uno no tiene suficiente tiempo para ver si tiene sentido, ¿verdad? Pero le voy a mostrar que tiene sentido, ¿verdad? Porque cuando haya pasado mucho tiempo, este elemento, se va a convertir en un circuito abierto y solamente va a quedar el resistor y este va a ser un cortocircuito. Entonces la corriente que va a circular acá va a ser directamente 40 dividido 4000, o sea que está correcto lo que nos dio la ecuación en este caso. La respuesta completa no es más que escribir que la IL va a ser igual a la IL natural más la IL particular o forzada, se suelen llamar. Entonces voy a tener
que la IL va a ser igual a E, el factor de amortiguamiento exponencial que nos salió, A por coseno de 5000, en este caso T, más B por también 5000 T, más en este caso la respuesta particular que podemos escribir de esta manera, ¿verdad? Que era 0,01 para nuestro caso. Entonces, ahora lo que tenemos que hacer es calcular las constantes. Cálculo, cálculo de las constantes. Y para el cálculo de las constantes tenemos que plantear o aplicar las condiciones iniciales que habíamos obtenido en el análisis para t mucho menor a cero y llevado en la frontera. La primera aplicación, yo suelo usar el término, es fácil y sale gratis. ¿Por qué, verdad? Porque sabemos de que la corriente en el inductor en la frontera tiene que permanecer, ¿verdad? Si hago cero, e a la cero es igual a 1, voy a tener a por coseno de cero, que también es 1, más b, acá debería ser seno, no sé por qué puse seno de 5000 t, eso es lo correcto. B por seno de cero, esto es 0, más 0,01. Y esto habíamos visto nosotros en las condiciones iniciales que era igual a 8 por 10 a la menos 3, ¿verdad? O sea que era igual a 0,008. ¿Ok? Vamos a escribir mejor esto. Ratito. Entonces acá yo voy a tener que A más 0,01 igual a 0,08. El valor de A va a ser igual a, creo que va a ser un número negativo en este caso, 0,08 menos 0,01 va a salir menos 0,002, que en este caso este tiene unidad de medida de ampere, o si quieren pueden colocar en miliampere y sería así. Y lo van a colocar en miliampere. Bueno, ahí aplicamos la corriente inicial en el inductor. ¿Cómo calculo la otra constante? Y la otra constante, yo les había dicho que normalmente suelen enseñarnos, ¿verdad? Pero eso tiene su explicación, ¿verdad? Para calcular y relacionar, lo que todavía no apliqué fue el hecho de que la corriente inicial en el inductor era 8 voltios. Y para poder relacionar eso en forma mecánica, por lo menos se suele sugerir, es que se derive la respuesta IL. ¿Y cómo sería eso? Y si yo derivo IL con respecto al tiempo y evalúo para t igual a cero, porque antes tengo que hacer esa derivada que tiene su vuelta, como se puede decir, ¿verdad? Porque va a ser menos 1000, porque es un producto, por e a la menos 1000t, ¿verdad? Por a en este caso, por coseno de 5000t. Luego, la segunda parte sería menos eh, e a la menos 5000t, perdón, a la menos 1000t, perdón, por la derivada de coseno, que sería menos 5000, derivada de la función interna, por seno de 5000t. ¿Ok? Ese sería el primer factor. El otro factor sería menos 1000 por e a la menos 1000t por b por seno de 5000t, y luego sería más, en este caso, e a la menos 1000t
por la derivada del seno, que sería 5000 por el coseno de 5000 de 5000t. Entonces, si yo evalúo esto para t igual a 0, que sería, algunos libros escriben así, de esta manera, otros escriben directamente y' de L igual a 0. Si esto igual a 0, voy a tener menos 1000A. ¿Por qué? Porque esto va a valer 1 y e a la menos 1000t va a valer 1 también. Este sumando se va a anular porque tengo seno de 0, seno de 5000 por 0. Acá también el tercer sumando se va a anular debido a que aparece seno de 0. Y acá sí va a quedar este factor que coseno de 5, de 0 va a ser 1. Y entonces acá voy a tener más 5000 multiplicado por b. ¿Ok? ¿Cómo relaciono eso? Y ahí tengo que irme al circuito y puedo ver yo esta parte. Fíjense de que yo les dije hace rato y estuvimos de acuerdo en que este era el voltaje en el capacitor y este es el voltaje en el inductor. Si ustedes se fijan, están en paralelo eso. El voltaje en el capacitor es igual al voltaje en el inductor. Entonces, esa condición, si yo aplico acá, me va a permitir relacionar. ¿Por qué? Porque el voltaje en el inductor es igual al voltaje en el capacitor. Y el voltaje en el inductor es igual a L por derivada de IL con respecto a tiempo. Entonces, para t igual a 0, BC de 0 tiene que ser igual a L por la derivada también de la corriente en t igual a 0. O sea que L por I'L de 0, que recién calculamos que fue igual a menos 1000A más 5000 B en este caso. Y este valor de este voltaje, nosotros habíamos sacado las condiciones iniciales que eran igual a 8. Y yo ya tengo el valor, en este caso, de A, que creo que era negativo, creo que era negativo acá, 0,02 más 5000 B. Y de acá yo puedo sacar el valor de B. Aparentemente, hay que verificar bien esto si está correcto. Un poco. eh, Faltó acá el valor de L. Acá me omití este valor de L. Tengo que corregir. Acá faltó el valor de L. Entonces vamos a colocarle acá ese valor de L, que en este caso es 4 sobre 13. Y de acá yo puedo sacar el valor de B, que repito, quiero que después verifiquen ustedes. Aparentemente es igual a 0,048. Entonces, esto también está medido en ampere. Si quieren medirlo en miliampere, sería así. ¿Ok? Entonces la IL que queríamos calcular es igual a E a la menos 1000t multiplicado por la A, que salió, si vamos a usar todo en miliampere, sería 2 coseno de 5000t. Negativo, negativo. Más, este sí salió positivo, 4,8 por seno de 5000t, ¿verdad? Y hay que sumarle la solución particular que era 10 miliampere. Y todo esto está medido en miliampere y esto es válido para t
mayor a cero. ¿Ok? Para t menor a cero es igual a, ¿cómo se llama? A 2 miliamperes para t menor a cero. ¿Ok? Vamos inclusive poner mayor o igual a cero. No era 8, era este, no eran 2 miliamperes. Vamos a ver un poco. 8. Sí, era 8, acá está. 8. Entonces, ahí se cumple exactamente 8 miliamperes. Esta sería la respuesta para el valor de IL. Para calcular el valor de la I en el resistor de 4000 ohm que está pidiendo, podemos hacer uso de que esa corriente I era igual a la corriente en el capacitor más la corriente en el inductor. Esa es una manera de hacer, ¿verdad? Y acordarse que la corriente en el capacitor sabemos que va a ser igual a I C dB dt, ¿verdad? Así, y más IL. Pero el voltaje en el capacitor, en este caso, coincide con el voltaje en el inductor y tendríamos así. Por lo tanto, vuelvo a reemplazar que BL es igual a L por derivada de IL, entonces van a tener LC por la segunda derivada de IL con respecto al tiempo más I sub L. Entonces, esta corriente en el resistor que le está pidiendo, pueden calcular derivando dos veces la corriente en el inductor, multiplicar eso por LC y sumar esto. O sea, yo ya no voy a dejar a cargo de ustedes, deben de derivar dos veces esta expresión y esa expresión dos veces derivada multiplicar por LC y sumarle IL. De esa manera es la forma así un poco más rápida para calcular ese valor. No sé si tienen alguna consulta con respecto al ejercicio que estamos viendo. Tobías, Jorge, Santiago, Erico, Diego, Violeta. ¿Está todo claro? ¿Me confirman? ¿Me están escuchando ustedes, verdad? Sí, profe. Bueno, gracias Jorge por el retorno. Pues muchas gracias. Muchas gracias a todos por- Entonces, sí, muy bien. Si esto después, cuando con más tiempo ustedes van a ir desarrollando, viendo, verificando, traten de usar estos materiales que vamos a levantar en el aula para ir justamente practicando otra vez. Acá tienen resultados con esto y con eso van a ir afianzando ustedes todo lo que... Cada ejercicio tiene números particulares, pero hay cosas que sí tenemos que sacar. Por ejemplo, esto que les dije, si ustedes querían resolver el ejercicio por fórmula directamente, estaban en el examen, sí se podía hacer, ¿verdad? ¿Por qué? Porque iban a hacer esto, ¿verdad? Voy a poner nomás, vamos a suponer que ya les llevó mucho tiempo otro ejercicio, entonces estaban en el examen y ya les faltaba tiempo. Entonces, acá creo que estaba una resistencia, ¿verdad? Ya se dieron cuenta ustedes de que esta primera parte se convertía así, ¿verdad? Entonces, se acordaban que el profesor les dijo de cómo pueden saber si es un RLC serio o paralelo. Anulan este y al anular ese se queda un RLC en paralelo.
Entonces lo que iban a hacer es esto. Perdón. Iban a hacer esto. Ponerle acá. Iban a decir alfa es igual a 1 sobre 2 RC. Iban a colocar omega sub 0 al cuadrado es igual a 1 sobre LC. Iban a reemplazar los valores y le voy a salir menos 1000, ¿verdad? Menos 1000. Y acá creo que salía 26.000, parece que salía esto. Entonces, no iban a hacer ninguna de las ecuaciones y estaban medio apurados. Iban a decir S1, 2 van a resolver la ecuación que era menos alfa más menos alfa al cuadrado menos omega sub 0 al cuadrado. Y van a tener S1, 2 menos 1000 más menos J5000. Perdón, más menos J5000 más, si no. Y después iban a escribir la IL va a ser igual a eh, E a la menos, a la menos 1000t por A por coseno de 5000t más B por seno de 5000t más una constante. Así iban a poner. ¿Y esto iba a estar bien? Sí, iba a estar bien. Fíjense cuántos reglones, tres, cuatro reglones no hicimos, mira todo lo que hicimos acá. Pero esto puede para entender, aprender y todo eso. Pero les cuento cuál es la forma rápida. Esta es la forma rápida que a veces la gente aprende y no está mal, pasa bien. Saca 5 también solamente, pero no entiende muchas veces lo que está haciendo. Explica nomás la fórmula ya. Entonces acá lo que uno trata de calcular es ya calcular las condiciones iniciales. Y al aplicar las condiciones iniciales le va a salir A más K igual a ser, igual a, la condición inicial salía 0,08. Entonces tiene dos incógnitas. Después tenía que darse cuenta de que el límite, cuando IL, cuando t tiende a infinito, va a ser igual a K. Y ahí ustedes podían haber dicho, bueno, cuando t tiende a infinito, el circuito va a ser así. Va a ser igual así. Este se va a abrir así. Y este va a ser un cortocircuito así, así, así. Entonces esta es la IL de infinito, vamos a poner así. Esta IL de infinito va a ser igual a la B dividido esta R. Que en este caso es 40 dividido 4000, ¿verdad? Sobre 4000. Y este va a ser 0,01 adentro ya. Van a poder calcular 0,08, creo que directamente de acá, 0,08 menos 0,01 y este salía menos 0,002, parece. Listo ya. Y después acá, sí o sí, tienen que hacer otra vez, así como hicimos primero tenemos que derivar, ¿verdad? Y hacer todo eso que calculamos recién. Podemos hacer así también la derivada, para cambiar un poco la forma de derivar. Esto vamos a dejar sin derivar primeramente, así. B por seno de 5000t. Y acá sería más E por menos 1000, E a la menos 1000t. Acá sería menos 5000 por coseno. Pero acá ya me faltó el valor de A. Por seno ya de 5000t. Y acá sería más 5000b por coseno de 5000t. Y calcular esto para t igual a 0. ¿Ok? Entonces acá ya vamos a tener I' L de 0. Pero ahí es donde sí o sí tienen que darse cuenta, porque si ustedes no plantean ni una de las ecuaciones,
ni una, por lo menos esta tiene que plantear, esta. Voy a ponerle acá lo que yo considero que sí o sí tienen que plantear son estas dos ecuaciones. Estas dos ecuaciones. Tres sí que lo va a llegar. Sí o sí tiene que plantear este, porque si no, a veces no es tan claro cómo voy a relacionar. Si planteaban bien eso, directamente ya se iban a dar cuenta de que eh, acá podemos poner así, ¿verdad? Y que BL es igual a BC, ¿verdad? Y L es igual a L por D y L de T, ¿ok? Y BC, si quieren escribir de otra manera, no les muestro nomás, ¿verdad? Que también pueden, eh, ¿cómo se llama? No, no conviene ahí, conviene dejar así, no. BL, ¿no? Es igual a L de I LBC y de acá directamente ya reemplazar, ¿verdad? Para BC de cero y de acá ya no relacionar. Entonces voy a achicar nomás para ver la extensión. Todo esto, todo esto que voy a marcar acá es haciendo por fórmula. Facilito y rápido. No pueden equivocarse. ¿Dónde es que yo suelo mirar que la gente que no sabe plantear las ecuaciones plantea hasta acá? Este plantea bien, calcula bien este. Acá ya algunos ya lo que no tienen concepto ya no saben más. Y este sí que casi ya no se hace. Por eso que le estamos mostrando de dónde sale y cómo se plantean las ecuaciones para que, aparte de aprender, de pasar con buena nota, de resolver saber resolver el ejercicio, entender lo que están haciendo. ¿Se entendió? Entonces, cómo se plantea, y es válido también, a veces te lleva tiempo otro ejercicio y no tenemos tiempo en el examen y entonces le puedes meter no allá este directamente si pilla que es un RLC serio o un paralelo. Bueno, voy a mostrar. Les pregunto, tengo un ejercicio y vamos a tratar de hacer, si les parece, planteo, a lo mejor no terminamos para plantear dos ejercicios. Entonces voy a tratar de plantear dos y este segundo no vamos a resolver totalmente, pero por lo menos vamos a plantear. Poner el enunciado. Y el circuito va a ser este que voy a dibujar ahora. Mientras estoy dibujando, le voy a comentar nomás que es muy importante muchos de los conceptos que se ven acá en estos circuitos que estamos viendo, que quizás nosotros no profundizamos mucho desde el punto de vista teórico, pero eh,
que nos interesa mucho que sepan resolver los circuitos, pero el concepto es importante. Yo les cuento mi experiencia personal porque yo trabajo en el área eléctrica y muchas veces tengo que ver circuitos donde aparecen capacitores, inductores, eso, ya inclusive en régimen permanente, ¿verdad? Pero hay veces que ocurren algunos daños de elementos, por ejemplo, en máquinas y eso. Y este tema de la relación voltaje-corriente en el inductor y en el capacitor muchas veces puede ayudar a, a poder explicar o a poder inferir por qué se dañó. Ese famoso, ustedes van a ser ingeniero y su cliente le va a preguntar siempre, ¿por qué, por qué pasó? ¿Por qué se quemó ese elemento? ¿Qué es lo que está pasando? Y este tipo de análisis, a veces, en ese tipo de análisis a veces se utiliza esto que estamos viendo. Por ejemplo, en la experiencia que yo tengo, por lo menos en algunos circuitos, algunas placas electrónicas, algunos componentes, cuando vuelan todos los capacitores, o la mayoría de los capacitores, no le digo, siempre también cuando hacen esos análisis es presumiblemente, si no pueden ustedes probar, eh, la palabra correcta es presumiblemente o probablemente, o hay indicios de que ocurrió tal cosa. Ahora, si pueden probar, si pueden poner ocurrió esto. A veces cuando los capacitores vuelan todo, normalmente se acuerdan de que la corriente en el capacitor era CdVC/dt. Entonces, capacitores que volaron, la gente dice alto voltaje y no está mal, pero no necesariamente fue alto voltaje. Variación brusca de voltaje es lo que hubo para que esto tienda a infinito. Y por eso la corriente fue muy grande y dañó los componentes. ¿Me entiendes? O a veces en algunos sistemas donde se tienen bobinas, excitatriz de generadores y otras cosas, a veces se dan de que uno revisa y no hay, por ejemplo, en una bobina no hay así vestigio de calentamiento del núcleo o de la bobina, pero sí se daña la aislación de la bobina. Entonces, probablemente lo que haya ocurrido es que por algún motivo hubo un cambio abrupto de la corriente y este valor se fue para infinito. Y por eso esto también eh, fue infinito. O sea, son cosas que si bien nosotros no es nuestro propósito fundamental acá en la materia, pero sí estamos usando para resolver los circuitos, suele ayudar mucho para poder entender muchas cosas que suelen ocurrir y poder explicar, ¿verdad? Es la razón por la cual nosotros mostramos a veces el detalle de, bueno, vamos a tratar de plantear lo mismo que hicimos hace rato. Vamos a calcular las condiciones iniciales. Vamos a poner acá condiciones iniciales. Las condiciones iniciales. Ah, parece que no cambié mi. Ok. Vamos a subrayar esto. Entonces las condiciones iniciales, fíjense en este circuito. Voy a copiar nomás acá para que no tengamos inconvenientes en el análisis. Creo que en el trabajo práctico había un ejercicio en donde había también, estaba mal tipeado nomás, pero ya no cambiamos más, nos pusimos de acuerdo con el profesor usarlas y dejamos así como estaba. Había una fuente de corriente, creo que era, tenía que ser, uno de ellos tenía que ser menos T. Y acá aparece un ejercicio como este. U de menos T vale 1 para T menor a 0. Entonces lo que nosotros estamos tratando de ver ahora es qué ocurre para T mucho menor a 0, ¿verdad?
o sea, en este caso para T negativo. Entonces, para T negativo, este valor que está acá, esto vale 1. Para T mucho menor, o sea, para T menor a 0 lo directamente. Y este valor que está acá vale 0. En otras palabras, esto que está acá es un cortocircuito. Poner así, ¿verdad? Este va a ser un cortocircuito. ¿Ok? Y esto que está acá va a ser un circuito abierto por la relación corriente-voltaje. Y esto que está acá va a ser un cortocircuito. Entonces, esa es la situación que estamos teniendo para este circuito en particular. Y de aquí nosotros tenemos que sacar las condiciones iniciales. Yo puedo ver acá de que eh, toda la corriente de 4 amperes, toda la corriente de 4 amperes en este caso, se aplica directamente sobre esta rama, ¿verdad? O sea, toda esta corriente viene acá. Entonces yo puedo escribir de que IL en este caso, IL va a ser igual a 4 amperes para los tiempos negativos, ¿verdad? Para T menor a 0 estamos hablando, para T menor a 0. Y el voltaje en el capacitor no tiene ningún valor, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no hay ningún potencial asociado. Este punto que está acá es este punto que es un corto. Y este punto que está acá, si bien hay una resistencia, acá no hay corriente por la resistencia 24 y es el mismo punto. O sea, hay un cortocircuito ahí. O sea, VC es igual a 0 voltios para T menor a 0. ¿Ok? Entonces, lo que así a mí me interesa es la condición de frontera. Lo solemos llamar acá. Menos eh, igual a IL de 0 más igual a IL de 0 finalmente igual a 4 amperes. Y BC de 0 menos va a ser igual a BC de 0 más. Y va a ser igual a BC de 0. Y esto va a ser igual a 0 voltios para el caso del capacitor. Entonces ahora analizamos lo que vamos a encontrar para T mayor a 0, ¿verdad? O sea, el análisis para T mayor a 0, el que vamos a hacer acá. Análisis para T mayor a 0, ¿ok? Entonces el análisis para T mayor a 0 me va a requerir que yo vuelva a plantear todo ¿cómo se llama? Todo ese circuito de nuevo, ahora. Para T mayor a 0 voy a dibujar de nuevo acá. Voy a dibujar. Vamos a ver qué pasó acá. Copiar. Y acá va a ser pegar. ¿Ok? Y como U de menos T ahora ya va a ser 0, entonces esto que está acá va a ser un circuito abierto. Y U de T va a valer 1. Entonces el circuito queda así como está indicado en este gráfico que está acá. ¿Qué tipo de circuito esto es? Si quiero resolver por fórmula, anulen la fuente de 60 voltios, un corto y tienen un RLC en serie. Entonces, una forma rápida y si quieren ya calcularla por fórmula, lo pueden calcular. Vamos a cambiar un poco acá. Normalmente solemos calcular la corriente en el inductor en un RLC serie. Podemos calcular también el voltaje. ¿Cómo será que se puede calcular? Se puede calcular así, ¿verdad? Que VR más, más BC más BL, en este caso, más 60 va a ser igual a 0, ¿verdad? De acuerdo a la polaridad que se tiene ahí para la fuente de voltaje. Entonces VR
en este caso es igual a R por I, ¿verdad? Que coincide con la IL. BC voy a dejar así nomás porque es lo que quiero calcular. Y BL es de L y L de T, igual a menos 60. ¿Cómo puedo colocar todo en función de BC? Y puedo colocar todo en función de BC escribiendo de que IC es igual, en este caso, a IL. Y esto es igual a C por la derivada del voltaje en el capacitor con respecto al tiempo. Entonces, si yo reemplazo eso acá, voy a tener R, donde aparece IL, que es igual a C, voy a tener C por derivada de BC con respecto al tiempo, más BC, más, acá tengo que derivar IL, entonces voy a tener la segunda derivada de BC con respecto al tiempo. Creo que es así, igual a menos 60. Y ordeno un poquito esto y escribo nomás ya así como prima, divido todo entre LC. Creo que voy a tener R sobre L por B prima C más, en este caso, 1 sobre LC igual a menos 60 sobre LC, que justamente son los mismos coeficientes. Si yo calculaba IL, voy a tener esta misma ecuación acá a la izquierda. Acá es donde va a cambiar, pero acá va a ser igualito, ¿das cuenta? Sí, va a tener la misma ecuación característica. Entonces acá ya viene ya lo que hace rato vimos, la, por un lado la respuesta natural, ¿verdad? La respuesta natural, que ya lo vamos a hacer un poco más rápido porque ya de a poquito estamos teniendo más experiencia en este tema. Ay, perdón, acá así no se coloca. En la homogénea, por supuesto, es que planteamos esto acá. Entonces vamos a tener así BCN, RL, B'Cn más 1 sobre LC. Eh, Acá creo que me faltó escribir BC. Ahí está. BCN igualado a 0, de donde voy a tener K1 por E a la ST y voy a tener S cuadrado más R sobre L por S más 1 sobre LC igualado a 0, que me va a dar que S1, 2, va a ser igual a menos R sobre 2L más menos R sobre 2L al cuadrado menos 1 sobre LC. Y esto es lo mismo que si aplicábamos la fórmula. Nosotros habíamos hecho de que para un circuito en serie, alfa era R sobre 2L y omega sub 0 al cuadrado era igual a 1 sobre LC. Ok. Para estos valores en particulares que tenemos acá, donde R es igual a 24, 24, 24 y L creo que es igual a 2, ¿verdad? 2 por 2, esto creo que le va a salir eh, 6, ¿verdad? 6, ok. Y el valor de omega sub 0 al cuadrado va a ser 2 y el capacitor es 1 sobre 64, o sea que va a ser 32 probablemente esto va a ser, ok. Entonces voy a tener 36 menos 32, 4. Y acá voy a tener eh, menos 6 más menos 2. O sea, voy a tener menos 6 más 2 va a ser menos 4
y va a ser menos 8. Entonces ya tengo la respuesta, perdón, sería BCN, que va a ser igual a por e a la menos 8, pero igual cualquiera no. Vamos a colocar menos 4 más b por e a la menos 8t, ¿verdad? ¿Y qué tipo de respuesta esto es? Sobre amortiguado. Hicimos también en otra clase cuando el amortiguamiento era crítico, cuando las raíces eran reales y le multiplicaba por una t. No se olviden de ese caso también. Entonces acá vamos a escribir la respuesta ahora particular. Respuesta particular. Calcular respuesta particular que, considerando la condición de linealidad, va a ser una constante, ¿verdad? Entonces nosotros vamos a poner de que esto va a ser una constante. Vamos a tener que BC particular va a ser igual a una K directamente. K1, pues entonces vamos a poner K ahí y voy a tener BC particular derivada más R sobre L BC particular prima, creo que así era la ecuación. Y acá era 1 sobre LC por BC particular igual en este caso a menos 60 sobre LC. Entonces la BC particular va a ser igual a K y va a ser igual a menos 60. Y vamos a ver si tiene sentido. Ahora, si tiene sentido, para T tendiendo a infinito, este capacitor se va a abrir. No va a haber caída de tensión acá, porque no va a haber corriente. Entonces, el voltaje en el capacitor, este terminal que es positivo va a coincidir con el terminal negativo de la fuente. Y este terminal que es negativo con el terminal positivo. Por eso es que BC va a ser igual a menos 60. O sea que tiene sentido lo que calculé. Y la respuesta completa, la respuesta completa que vamos a calcular, vamos a plantear por lo menos, va a ser la suma de la respuesta natural más la respuesta particular. En este caso va a ser A por e a la menos 4t más B por e a la menos 8t menos 60. Y acá empiezo a aplicar las condiciones iniciales. La primera condición inicial es que BCP, antes podemos poner ya que estamos haciendo así muy estructurado todo, vamos a poner cálculo de las constantes. Ok, entonces vamos otra vez acá. La primera de ellas sale gratis. Acá creo que puse además una P. Tiene que ser así, ¿no? Sale gratis. Y BC de 0 era 0. Si BC de 0 era 0, estoy teniendo que A más B menos 60 es igual a 0. Por lo tanto, A más B es igual a 60. Una ecuación. La otra sale normalmente de la derivada. ¿Y cómo relacionamos? dBc de t va a ser igual a menos 4a por e a la menos 4t. Este es fácil de derivar en comparación al ¿cómo se llama? Cuando tengo un subamortiguado que es un poco más argiel porque tengo producto, ¿verdad? Entonces, B'C de 0 igualando a 0 y a tener menos 4a menos 8b igual a cuánto. ¿Y cómo relaciono eso? Y ahí es donde tengo que
tener lo siguiente. Si ustedes recuerdan, BR más BC más BL, nosotros colocamos igual a menos 60. ¿Recuerdan? Entonces BR era I por R. BC dejamos así y esto sería, pero nosotros queremos derivada de BC, ¿verdad? Bueno, eh, a ver un poco. ¿Dónde estaba? Vamos a relacionar directamente esto. Creo que en este caso es muy fácil. Vamos a ver. A lo mejor no hace falta hacer esto. BC es lo que yo todavía no relacioné, es de que IL es igual a cero, ¿verdad? Eso todavía no relacioné. Pero yo sé de que I en el capacitor, ¿a qué es igual en este circuito? Es también igual a la corriente en el inductor, ¿verdad? Así como está. ¿Ok? Pone así. Y la corriente en un capacitor es igual a esto. Y para T igual a cero, IL de cero tiene que ser igual a esto. Y esto, para este circuito en particular, recién nosotros calculamos y valía ¿cuánto? Valía, ¿a qué? Me fui medio lejos ya. Valía 4. Entonces acá yo tengo 4, y acá tengo C, y acá tengo B'C de cero. Entonces B'C de cero es igual a 4 veces C. Y de acá tengo menos 4A menos 8B. Y esta ecuación es la segunda ecuación. Voy a dejar a cargo de 1 y 2. Se calcula A y se calcula B. Una vez que se tenga el valor de A y B, se puede incluso ya calcular IL directamente derivando el valor de BC, este valor que ya voy a calcular. Entonces acá yo voy a calcular ya BC de T. Entonces eso es lo que le voy a dejar. Yo tengo el valor de IL, tengo el valor de BC, no tengo. Pero le voy a poner acá la respuesta cuando vean el video. Le voy a poner acá el resultado de IL si tengo, que es menos 23 medios por E a la menos 4T más 31 medios por E a la menos 8T. ¿Ok? Esto está medido en ampere y esto es para T mayor a cero. Entonces verifiquen que así le tiene que salir IL, porque el problema original pedía IL y es el que tengo resuelto y BC yo ahora nomás cambié para poder practicar también calcular el voltaje en el capacitor. Una pregunta con respecto a este ejercicio relativamente simple, ¿verdad? ¿Ok? Y por último, esto solamente ya voy a plantear eh, un ejercicio como este, que vamos a ponerle color negro acá. Y el circuito es así. Hay un interruptor. El sentido de la flechita es importante. Cuando está así como dibujé acá,
quiere decir que se abre en t igual a 0. ¿Qué piensan ustedes que va a ocurrir si es que la apertura se produce en t igual a 2 segundos, por ejemplo, y no en 0? ¿Qué va a cambiar? ¿Qué creen que cambia? Si es que yo cambio el interruptor cuando se cierra o se abre. Ok. Si se cambia en t diferente de 0, lo que va a ocurrir es que en ese tiempo, donde vamos a poner de 2 segundos, yo puedo trasladar mi transición a 2 segundos y el análisis es exactamente el mismo. Eso es lo único que va a cambiar. Bueno, acá tenemos un circuito medio especial también, tema de año anterior también, donde pide calcular, en este caso, el voltaje en el capacitor con la polaridad indicada ahí para todo t, ¿verdad? Y esto estaba cerrado, ¿verdad? Para t para t menor a 0. Entonces lo que tengo que hacer previamente, antes de resolver el ejercicio, es calcular igualmente las condiciones iniciales para este caso, ¿verdad? Y esas condiciones iniciales van a ser las siguientes, ¿verdad? Entonces vamos a poner acá rápidamente, por lo menos, esas condiciones iniciales. Vamos a colocar así. Serían las condiciones iniciales. Voy a tratar de ganar tiempo y voy a copiar directamente así. Si esto estaba inicialmente así, esto es un circuito cerrado. Voy a cambiar acá de color. El inductor va a ser un cortocircuito y el capacitor va a ser un circuito abierto. Eso es lo que va a estar ocurriendo. Entonces a mí me interesa saber la corriente inicial en el inductor. Ya puedo saber de que IL de 0 menos es igual a IL de 0 más, ya es igual a IL de 0 igual a 0 en este caso. No hay corriente en el inductor. No sé si se fijaron. Entonces, eso sí ya es importante para mí. Eh, También puedo ver de que el voltaje en este resistor de 2 ohm, vamos a poner así, en este resistor de 2 ohm, es igual a, ¿cómo se llama? A 10 voltios, y la corriente va a ser igual a 10 dividido 2, ¿verdad? Que va a ser igual en este caso a 5 amperes. Entonces, el voltaje en el capacitor, el voltaje en el resistor de 11 ohm es igual a 0 porque es un circuito abierto. ¿Ok? Menos 3 veces I más 2 veces I. O sea que VC es igual a menos I. ¿Ok? Entonces, VC es igual a menos 5 voltios. Entonces podemos escribir que el voltaje inicial en el capacitor es igual
a esta expresión menos 5 voltios. Entonces, estas son las condiciones iniciales que yo tengo que considerar para resolver el ejercicio. Ya que pusimos esto en azul en la mayoría de los otros casos, vamos a poner también en azul. Y luego lo que ya tenemos que ir haciendo el planteamiento para t mayor a 0. Análisis. Para t mayor a 0. Para t mayor a 0, se abre el circuito. Entonces, al abrirse el circuito queda solamente esto. Entonces, voy a dibujar así completo y después vamos a quitar lo que no nos interesa. Entonces, esto al abrirse ya le mata a esta parte. Todo esto queda anulado, no tiene ni un efecto. Y quedaría así el circuito. Y este circuito que está acá es el que tengo que resolver, ¿verdad? Y tengo que mirar bien ahí. ¿Qué tipo de circuito es? Y yo le había dicho de que una manera de ver si un RLC o un RLC serio paralelo era anular la fuente independiente. Pero como en este caso tenemos una fuente dependiente, yo no puedo anular esa fuente dependiente. Entonces este es un circuito que no es un RLC serie ni paralelo. Por más que los dos inductores estén en este caso, en serie, ¿verdad? No es un RLC serie o paralelo directamente. Entonces lo que podemos hacer es plantear las ecuaciones y tratar de resolver el problema, ¿verdad? Yo puedo, por ejemplo, escribir la siguiente ecuación. Puedo escribir que en este caso ese sentido de esa corriente que está ahí, voy a cambiarle yo el sentido, voy a poner una corriente en este sentido, que no tiene ningún inconveniente, acá, así. Le voy a llamar I1. Sabemos que esta corriente I1 es igual a menos I. Pero voy a plantear ahí por comodidad. Entonces voy a tener 3 veces I más 11 veces I más BC más BL más 2 veces I sub 1 es igual a 0. ¿Ok? Es 3I sub 1. Este es 3I, no. Este sí es 3, 11I1. ¿Ok? Entonces si yo ahora reemplazo los valores, en este caso, este sería menos 3I1 más 11I1 más BC, y la L, BL, reemplazo por esta expresión, voy a tener de esta manera. Esto es I1. ¿Ok? Y la corriente I1, acá puedo simplificar. Voy a tener, creo que voy a tener 10 I1, ¿ok? Más BC. Y podemos inferir acá de que, o acá ya podemos escribir de que I1 es igual a IC, ¿verdad? Que es la corriente en el capacitor, que va a ser igual a C por la derivada de BC con respecto al tiempo. Entonces, como acá tengo dos veces derivando, voy a tener L por C y por la segunda derivada de BC con respecto al tiempo.
Y también este valor de I1 voy a poner que va a ser igual a C por la primera derivada de BC con respecto al tiempo. Ordenando un poco las expresiones, voy a tener que B''C más 10 dividido L por B'C más 1 sobre LC por BC igualado a 0. ¿Ok? Entonces, esta es la ecuación diferencial que hay que resolver en este caso. Entonces, acá no podía yo inferir cuál iba a ser el valor o sea, si era serie paralelo, tenía que plantear las ecuaciones. Y acá la misma historia. Primeramente calculo la eh, respuesta natural, después calculo la respuesta particular, la respuesta completa. Voy a poner acá en color rojo ya para ir redondeando. La natural sale las raíces S1, 2. A mí me salió menos 1 más J3 más menos J3 subamortiguado. Subamortiguado. La respuesta particular, la K, en este caso creo que sale 0 esto, ¿sí? Esto es 0, BC particular igual a 0. Y la completa, la completa va a ser un E a la menos T A por coseno de 3T más B por seno de 3T. Y después tienen que calcular por el mismo proceso el cálculo de las constantes. Cálculo de las constantes. Voy a poner acá el resultado para que ustedes verifiquen después. El valor de BC es igual a E a la menos, perdón, a la menos T. Y el valor de A sale 5 coseno de 3T menos 5 tercios de seno de 3T. Creo que todos son negativos, ¿eh? Otra vez negativo, así es. Así es. Entonces, verifiquen esto y con esto estamos redondeando nosotros lo que es circuito RLC. Vimos hoy el primer ejercicio que hoy vimos, es un ejercicio que se podía resolver por fórmula directamente, que era este. El segundo también se podía resolver por fórmula, como recién vimos, era un RLC en serie, lo resolvimos. Y este tercero es un ejercicio en donde no se puede resolver por fórmula, hay que plantear las ecuaciones, pero tampoco es muy complicado. Creo que un ejercicio ejemplo de este tipo está en el Kemmerly. Nosotros transformamos nomás eso y este es el que está acá a consideración. Entonces, todos los ejercicios siguen el mismo esquema. En la transición analizamos para conocer las condiciones iniciales, luego planteamos las ecuaciones para t mayor a 0, resolvemos la ecuación diferencial y luego calculamos las constantes. Eso es básicamente una norma que se sigue en todos los casos. Bueno, no sé si tienen ustedes alguna pregunta en particular.
De lo contrario, terminamos la clase hoy acá y vamos a ir avanzando nosotros. Voy a consultar con el profesor Salas a ver si este lunes ya hacemos algún ejercicio de repaso otra vez de esto, si tienen usted alguna duda, o de lo contrario ya estaríamos ya eh, prácticamente empezando lo que es el análisis fasorial, que es la última unidad. También en breve vamos a poner ya a consideración la última actividad sumativa, ¿verdad?, de trabajo práctico. La hemos estado avisando en breve. Bueno, les agradezco mucho su tiempo, les deseo un buen fin de semana y nos vemos el lunes para los que puedan. Gracias, profe.